Hola, ¿qué tal? Soy Lizeth González, titular de la cuenta Por Amor a Jesucristo y Oración Lectura. Y bueno, hoy voy a hablar de la lectura acerca de los hijos. ¿Quién es hijo aquí? Pues todos somos hijos, ¿verdad? Todos nacimos de alguien. En 2 de Crónicas 29, vamos a leer 29:1. Nos dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Dice, y reinó 29 años en Jerusalén, e hizo lo recto, en el número 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Es decir, que él se portó bien, aun cuando tuvo tropiezos, ¿verdad? Porque recordemos que cuando él enfermó, en aquel tiempo, fue en 2 de Crónicas 32:24. Dice, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre él la ira de Jehová de los días de Ezequías. Es decir, que Ezequías alcanzó a arrepentirse. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, ¿verdad? Ay, Dios, dame un trabajo, Dios, quiero una esposa, un esposo, Dios, quiero un hijo. Y Dios nos concede las cosas, las peticiones, porque no son cosas malas, están conforme al corazón del Señor, conforme a su voluntad. Entonces, ¿sabe? Cuando Dios nos responde nuestras peticiones, y ya una vez que nosotros conseguimos lo que tenemos, ¿sí? Nos olvidamos de él. Es que el trabajo, ya no tengo tiempo. Es que es mi hijo, ya no puedo, no tengo tiempo. Cuando Dios nos concede, contesta nuestras peticiones, tenemos que seguir siendo fieles a él. Y fue lo que le pasó a Ezequías. Ezequías, ¿sabe? Le pidió a Dios algo, pero él después su corazón fue enaltecido, pero él pudo reconocer, alcanzó a reconocer estando en vida que estaba haciendo mal. Dice Manasés, el hijo de Ezequías, que fallece Ezequías, ya bueno, se queda como en el trono el sucesor, que es su hijo Manasés. Dice, de 12 años era Manasés. Dice aquí, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó. Reinó 55 años, imagínense nada más. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué es tan importante hacer las cosas buenas, portarnos bien todo el tiempo? ¿Sí? Tenemos hijos y somos ejemplo. Y sabe, dice aquí, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y aun cuando Ezequías le dio un buen ejemplo a su hijo Manasés, Manasés no siguió el ejemplo de su papá, que le dio buen ejemplo. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había dicho de delante de los hijos de Israel que no hiciera. Y edificó altares y hizo muchas cosas que no estaban bien. Sacrificó incluso a uno de sus hijos en fuego, a uno de los dioses paganos. 33:12 dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente, es decir, con realmente un dolor, un peso en su corazón. Estaba realmente, imagínense qué angustia le ha de haber llegado para que él se humillara, para que él reconociera que estaba mal. Y a veces es lo que nosotros esperamos, ¿sabe? Que nos llegue una angustia, tener a un hijo enfermo, tener un accidente, tener una enfermedad X o de tantas cosas. ¿Por qué? Porque no entendemos que Dios quiere lo mejor para nosotros y que Él es nuestro único Dios. Dice aquí, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido. O sea, Dios no es como nosotros, de que ahora sí vienes, ¿verdad? Ah, no, pues ahora yo no te escucho. O sea, no, Dios atendió su ruego. ¿Y sabe por qué? Pues sincero su arrepentimiento, su humillación, su dolor. Entonces, Dios escucha todas las oraciones, aún de un pecador realmente arrepentido, Dios le escucha. Y dice aquí, fue atendido pues, Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Pero sabe, Manasés ya había hecho lo malo, ya había dado un mal ejemplo también a su hijo Amón.
Y dice que cuando falleció Manasés, dice, de 25 años era Amón, el hijo de Manasés. Dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. O sea, era más grande que su padre cuando comenzó a reinar. Manasés comenzó a reinar a los 12 años. Bueno, pues Amón empezó a reinar a los 22 años. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. O sea, siguió el ejemplo de su padre, el mal ejemplo de su padre. Pero sabe, no alcanzó a arrepentirse. Si usted tuvo un buen ejemplo de sus padres, no significa que usted va a ser una buena persona. Ni tampoco significa que porque su padre o su madre le dieron un mal ejemplo, usted vaya a ser una mala persona. Y hay dos cosas que usted puede decidir, que Dios nos da a elegir. Dos cosas en este mundo. Y son el seguirlo o no. ¿Sabe? El hijo de Amón era Josías. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Josías en Segunda de Reyes 22. Aquí lo tengo ya separado. Segunda de Reyes 22. Dice, cuando Josías comenzó a reinar, o sea, el hijo de Amón, dice, era de 8 años. Recordemos que Amón empezó a reinar a los 25. Y Manasés, que era el abuelo, empezó a reinar a los 12. Es decir, no hay edad para que una persona determine hacer el bien. Para que una persona, un niño, comprenda lo bueno de lo malo. Dice, Josías comenzó a reinar a los 8 años. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¿Sabe? Josías tuvo un mal ejemplo de su padre, quien solamente reinó 2 años y no alcanzó a arrepentirse. Él se fijó en un ejemplo espiritual, más allá de su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Él se fijó en el mejor rey. Y usted debe de ver en quién se quiere convertir usted, como qué persona le gustaría ser usted. Y sabe, tenemos un ejemplo más alto que David, y es Jesucristo. Podemos seguir a Jesucristo y podemos llegar a ser como Él. Usted puede empezar a tener una vida en santidad, de bendición, siguiendo los pasos de Jesucristo. Ahora, no digo que usted va a ser una persona sin sufrimiento, porque Jesucristo padeció por nosotros. Los apóstoles padecieron y estaban en Cristo. ¿Qué determina que nosotros no padezcamos por Él? No somos privilegiados en este mundo, en esta tierra, por seguir a Cristo, pero somos privilegiados cuando le tenemos a Él en nuestras vidas. Usted puede decir, es que hay cadenas, ¿sí? Que de brujas, que todos morimos de cáncer, que de todos... Son cadenas, sí hay cadenas, pero una cadena no es más fuerte que el poder de Dios para deshacer lo que era. Y Él puede deshacer esas cadenas. Cuando usted determina seguir un ejemplo más grande que el de su padre, el de su abuelo, el tatarabuelo, la abuela, que porque cocinaban siempre en la misma olla, pues esa es la olla tradicional. Pues no, usted va y cómprase una nueva. No importa, ¿sabe? Odres nuevos, vida nueva. Que si usted es padre y no ha dado un buen ejemplo a sus hijos, usted tiene aún, como Ezequías y como Manasés, tiene el tiempo de arrepentirse. Y si usted dice, bueno, es que yo no he hecho nada malo, como Josías, ¿verdad? Que no había hecho nada malo, pero aún así se rasgó sus vestidos. ¿Por qué? ¿Por qué se rasgó sus vestidos si no había hecho nada malo? Porque él era responsable de más personas. Él era responsable de un puesto, porque él no era casado, no tenía hijos, pero sabe, él era responsable de toda una nación. Y sabía que la nación que él gobernaba no le seguía y no cumplía con Dios. Entonces, él se arrepintió y dijo, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, el Señor? Perdónanos, desde ahora yo y todo el pueblo te vamos a servir. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús y el ejemplo de estos hombres que llegaron a tiempo al arrepentimiento. Usted puede llegar a tiempo a arrepentirse, arrepiéntase de sus pecados y vaya a Cristo.
No siempre tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Dios está con nosotros, pero nosotros estamos con Él. Nuestro corazón está con Él. Es que yo quiero a Dios, yo quiero estar con Él. Sí, sí, pero ¿qué es lo que usted habla? ¿Cómo es que usted vive? ¿Sabe, hermanas? Es cuando Él se arrepintió, que pidió perdón. Después, dice la palabra en 2 de Crónicas 33, dice, asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y de Jerusalén y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y alabanza y mandó a todo Jehová que sirvieran a Jehová, Dios de Israel. Es decir, que Manasés no solamente se arrepintió de labios para afuera, sino que fue desde su corazón. Y hizo frutos dignos de arrepentimiento, cambió, realmente hizo algo. Cuando nosotros nos arrepentimos, no basta con arrepentirnos aquí, de labios, perdóname, no. Deje de pecar y vuélvase realmente a Cristo. Deje el pecado. Demuéstrale a Dios que su arrepentimiento es genuino, es sincero, es de verdad. Usted puede tener ese tiempo o puede estar como Amón, jugando con el tiempo y no tener el tiempo para arrepentirse después y pedirle perdón a Dios. Usted puede decir, bueno, ¿cómo puedo estar con Cristo? Yo quiero estar con Él. Bueno, no tiene que ir solamente a la iglesia y ahí es donde está Cristo. No. Dios está en todas partes, es verdad. Pero, primer paso, usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse de sus pecados, reconocer y pedir perdón. ¿Sabe? El segundo paso es conocerlo más a Él a través de la lectura, usted solo con Él, ¿verdad? No solamente en la iglesia, es que yo voy a la iglesia y ahí leo y ahí oro. No, en su casa. Preste un tiempo. No tengo tiempo en el día, bueno, en la madrugada, pero hágalo. Lea a las escrituras y conozca más de Dios. Ore a Dios y Él le va siempre a dar un mensaje todas las mañanas. Todas las veces que usted quiera platicar con Él, Él está puesto para hablarle, para escucharlo, para que usted entregue sus lágrimas, para que usted haga sus peticiones. Él no es como nosotros, que no tenemos tiempo y hacemos tantas cosas. Tercero, asistir a la iglesia. ¿Por qué tenemos que asistir a la iglesia? Jesús lo hacía siempre, desde bien temprano. Y sabe, la iglesia, ahí es donde nosotros practicamos la santidad. No estar criticando, no estar viendo a ver qué hace lo demás. Practicamos santidad. Aprendemos santidad. Y sobre todo adoramos a Dios, le cantamos de una forma libre. Porque en la casa no podemos hacerlo. Está mi tía, está mi papá, hay mucho ruido, está el niño dormido, mis hijos no me dan chance, estoy cocinando, estoy lavando. No hay oportunidad de alabarle a Dios libremente con cantos. Le alabamos, sí, con nuestras obras en casa, haciendo lo que nos corresponde, pero cuando le cantamos a Dios libremente, con lágrimas, hincados, saltando, gozosos, cantando fuerte, despacito, como sea, no tenemos esa libertad que tenemos en la iglesia para adorar a Dios. Es importante ir a la iglesia, ¿sí? Ahí dura mucho la alabanza. Gócese, usted cántele hasta que se termine la alabanza y después escuche con todo su corazón y con todo su amor la palabra que el Dios tiene para usted en ese día de iglesia. También es importante buscar más a Dios a través de la obediencia. Una vez que usted ya leyó, ya oró, ya asistió a la iglesia, ahora obedezca, practique la palabra de Dios a través de su prójimo, al servirlo, al ayudarlo, al amarlo. Y bueno, tenemos que practicar la palabra de Dios, si no, no surgirá efecto. Siempre la palabra de Dios, Dios tiene un mensaje para nosotros, para nuestro propio bien. De nada sirve que yo haga estos videos, de que yo lea la palabra de Dios, de que yo haga estos videos, de que vaya a predicar a las casas, de que yo vaya a la iglesia, de que yo ore, de que yo... ¿Sabe? Si no le dedico un tiempo a la lectura y a la oración en mi casa, yo sola, aparte, sola, ¿verdad? Sin que nadie me esté interrumpiendo, buscar un espacio, un tiempo, Él y yo solos hablando, eso es lo que a Dios le agrada. Pero de nada sirve que yo esté leyendo la palabra a solas con Dios y que esté orando y leyendo, orando y leyendo, si no la obedezco. Son las dos cosas. Una relación directa con Dios, personal con Dios, y la obediencia en común acuerdo.
Y ese es el matrimonio que Dios quiere con nosotros. Esa relación que nosotros le leamos, le hablemos a través de la oración, le comuniquemos, le hagamos plegarias, le cantemos. Dios nos habla, Dios nos escucha, Dios siempre está. Pero nosotros le hablamos, le escuchamos, ¿estamos con Él realmente? Hagamos conciencia de esto. Su futuro lo determina usted y no un ejemplo de otra persona. Es muy importante un ejemplo, sí. Pero dependiendo de lo que usted decida, es lo que le espera en el futuro.